shelters thee under his wings, yea, so gently sustaineth. Hast thou not seen, and thy desires ever have been granted in what he ordaineth? Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Ha sido una coincidencia y sin embargo las tres últimas películas comentadas aquí han tenido como protagonistas a mujeres jóvenes que niegan expectativas convencionales. Lady Bird de Greta Gerwig, Yo, Tonya de Craig Gillespie y Una mujer fantástica de Sebastián Lelio. Incluso estas últimas dos películas van más allá, proponiendo un tipo de mujer que no tiene representación cinematográfica tan frecuentemente. Antiheroínas sin redención como Tonya Harding o mujeres transgénero como Marina Vidal, la protagonista de Una mujer fantástica. Y menciono esta casualidad porque me sirve para presentar la cuarta película en la serie de películas protagonizadas por mujeres no ideales, entre comillas. Se trata de Lady Macbeth, que es la primera incursión en cine del director de teatro inglés William Aykroyd. La protagonista de esta película es Lady Macbeth y no es Lady Macbeth. No es Lady Macbeth en tanto no se refiere estrictamente al personaje de Shakespeare, es decir, a Lady Macbeth, la esposa de Lord Macbeth, que lo convence de asesinar al rey Duncan y después de asesinar también a quienes puedan delatar el crimen. Sí es Lady Macbeth porque comparte con ese personaje muchos de los atributos sobre todo negativos si se asocian con una mujer. Lady Macbeth, si recuerdan, es la autora intelectual de un crimen, pero lo es desde la ambición, algo que se considera masculino. Y además, en algún momento, al inicio de la tragedia, ella menciona que sería capaz de triturar la cabeza de su recién nacido. No lo hace, pero lo dice. Después, en su famoso monólogo, le pide a los dioses que les pesen la sangre para no sentir compasión. Algunos estudiosos de Shakespeare han dicho que también les pide que cesen la sangre menstrual, su menstruación, porque la vuelve sensible. Como sea, Lady Macbeth es un arquetipo literario que habla de las mujeres que niegan lo femenino y que por lo tanto culturalmente se consideran malévolas. Por encima de Lady Macbeth ya solo están quizá las brujas, las hechiceras como Medea. La protagonista de esta película es Catherine, una adolescente que comparte muchos atributos con Lady Macbeth. La idea de aludir a la tragedia o al personaje, la tragedia en el título, viene de la novela en la que se basa la película, la novela Lady Macbeth del distrito de Minsk, del escritor ruso Nikolai Leskov, que se publicó en 1865, esto es trivia, en la revista que editaba Dostoyevsky después de su encarcelamiento en Siberia, la revista Época. En todo caso, la novela se situaba en la Rusia zarista, la película se sitúa en la Inglaterra victoriana, ambas sociedades represoras y restrictivas y asfixiantes con las mujeres. Y esto se puede ver magistralmente, se plantea magistralmente en las primeras secuencias de la película. Magistralmente desde un punto de vista del lenguaje cinematográfico, que es lo que hace esta película extraordinaria. Se hace a través de escenas sobrias, escuetas, casi sin movimiento, en las que casi no hay mobiliario, algo que es peculiar tratándose de una película situada en la Inglaterra victoriana. Y se nos habla de que Catherine es una adolescente que recién contrajo nupcias con un hombre que casi le dobla la edad, llamado Alexander. Es un matrimonio por conveniencia en el que ella ascendió de clase social y esto se traduce de distintas maneras. Por un lado, Alexander le muestra desprecio y frialdad y nada de interés sexual. Por otro, Catherine ahora se somete a rutinas que no comprende, a rutinas soporíferas y restrictivas y que la matan de aburrimiento. En esta película el aburrimiento es algo agresivo y una de las formas en las que este director lo contagia al espectador, no el aburrimiento, sino el hecho de que es algo agresivo, es a través del uso del sonido. Ustedes lo notarán o lo escucharán en escenas como aquellas en las que Anna, la criada de Catherine, le talla la espalda mientras la baña o le cepilla el pelo. En pocas películas he visto que el acto de cepillar el pelo de alguien más pueda resultar tan hostil y tenga tantas connotaciones, y esto es gracias al diseño sonoro. En cuanto a la imagen, ustedes verán cómo Catherine lucha por mantenerse despierta y por dar sentido a horas muertas. Son tiempos muertos en la película, pero no se perciben por nosotros como tiempos muertos, son tiempos activos. Lo mismo sucede cuando vemos cómo flotan partículas de polvo a través de la luz que se cuela en las ventanas, y esto da una idea de la quietud mortal dentro de esa casa. En algún momento Alexander y su padre se ausentan y entonces Catherine sale
a que le dé el aire, a pasearse, y ahí afuera, alrededor de la casa, descubre algo que le gusta muchísimo y que no quiere perder. Toda la energía y la vitalidad, sobre todo la energía sexual propias de su edad y que han estado reprimidas en ese matrimonio, encuentran una salida y ella va a hacer todo lo que considera necesario para no volver a un mundo de rigidez. Y no voy a revelar más, pero es en este segundo acto de la película cuando Catherine, para conservar esta libertad, se emparenta, por así decirlo, con Lady Macbeth y empieza a exhibir rasgos que también la emparentan con ese personaje, rasgos no femeninos, como el deseo de vivir bajo sus propias reglas, el deseo de rebelarse ante la idea de que ella es simplemente un vehículo para que su marido tenga un heredero. Esto es algo que se comenta en la película. Exhibe incluso un rechazo al llamado instinto maternal. Es evidente, como verán en la película, que ella prefiere la compañía de un hombre a la compañía de un niño. Y es interesante cómo incluso Shakespeare sí le depara a su heroína o a su antiheroína un castigo por sus transgresiones. En la tragedia, Lady Macbeth enloquece y al enloquecer se sugiere que sea suicida. En esta película, Catherine no exhibe remordimiento, no exhibe culpa y no hay un castigo visible dentro del relato. Habrá quien considere que su maldad y su locura son en sí mismas castigo, pero esos son solo conclusiones. Lo único que se propone y que logra este director es hacer un retrato muy preciso, y lo logra, repito, de la evolución psicológica de su personaje. Y sin juzgarla, sin justificarla, eso es algo que le reserva al espectador. Y con esto ato lo que dije al principio, en el sentido de el valor de las ficciones que devuelven a los personajes femeninos su complejidad, aunque sea a través de atributos que se consideran negativos o no femeninos. Es valioso no solo porque es valioso para las mujeres en general, sino porque da lugar a mejores ficciones, a ficciones que no imponen respuestas, sino que plantean preguntas y que invitan al espectador a responder esas preguntas. Hace poco mencioné en una entrevista que no me interesaban mucho las películas que tenían una agenda política, social, ideológica. Hubo quien dijo que era imposible decir eso porque todas las películas tenían esta agenda. No voy a responder, pregunta a persona por persona cuál es la diferencia, pero hay una diferencia entre contenido y entre agenda. Por supuesto que todas las películas en las que aparezcan seres humanos que interactúen entre sí se pueden prestar a una lectura psicológica, ideológica, política, etcétera. Lo que no es lo mismo a promover una agenda, a promoverla de manera manifiesta o de manera oculta. Y un ejemplo claro es esta película. Esta película, por su heroína o antiheroína y porque alude a un arquetipo femenino, perfectamente se presta a una lectura feminista. De hecho, más o menos hice una lectura feminista en esta cápsula al hablar de la represión social y al hablar de cómo se considera que ciertos atributos son femeninos y cómo las mujeres a veces somos esclavas de esos atributos o de esa concepción general. Y sin embargo, habrá quien diga que esta película va en contra de los ideales feministas en tanto representa a una mujer arrastrada por la locura y eso refuerza otros estereotipos. Y también es una lectura válida. El hecho de que ambas lecturas puedan coexistir es lo que demuestra que es una película que no tiene agenda. Es una película que simplemente obedece a la visión de un director y que por eso es una película a la vez aterradora, pero hermosa, posiblemente una de las mejores de este año. Los invito, por supuesto, a que la vean y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.